Bien, estoy grabando y déjenme inicio a compartir. Bien, entonces, así, en ese contexto, como les comentaba en un inicio, pues vamos a revisar tal vez un poquito de los sistemas de numeración, un poco de álgebra booleana, que creo que también medio empezaron a ver con Michelle, y empezaremos con algo de compuertas, que es básicamente el de estudio que vamos a tener en este curso como tal, ¿no? Ya, bueno, como comentamos un poquito en la bienvenida, en la presentación, ustedes ya estuvieron trabajando con electrónica analógica, ya saben cómo funcionan y eso es algo bastante importante, cómo funcionan los diodos, a lo mejor en mayor o menor medida, cómo funcionan los transistores, y ese fue el boom que nos permitió ahora llegar hasta el actual desarrollo tecnológico, ¿no? Pueden verlo desde tener más o menos la teoría de cómo funciona, o hasta la parte cuántica, ¿no? De cómo se hace el movimiento de cargas, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, lo importante es que vamos entendiendo siempre cómo se va desarrollando la tecnología y cómo ocurre esto, ¿no? Entonces, bueno, digamos, ahí está. La ciencia en general, o bueno, el conocimiento avanza muy generalmente por lados separados. Luego, en algunas ocasiones se puede llegar a unir y llegamos a desarrollos tecnológicos más importantes, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, aquí con los temas que vamos a revisar. Por un lado tenemos los sistemas de numeración, ¿no? La gente que ya, que investigaba los números que les gustaba en aquel entonces, estamos hablando de hace ya varios cientos de años, pues se preguntaban por qué contamos con 5 o con 10, por qué nuestra base es los 10, ¿no? Digo, la base más sencilla es la de los 10 porque pues, tenemos 10 dedos, es más fácil cuento una vez, y la siguiente vez que vuelvo a utilizar los mismos dedos, pues le asigno otro numeración, ¿no? Entonces, pues 10, la siguiente vez ocupo el 20 y así, ¿no? Entonces era algo muy sencillo, pero la gente va a decir, bueno, y si ocupo el 5, entonces 1, 2, 3, 4, 5, otra vez y así, y podemos tener cuantas representaciones querramos, ¿no? Entonces, en ese sentido, un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas que se utiliza para representar cantidades, ¿no? Déjenme, nada más para dibujando aquí. Es un conjunto de símbolos y reglas, ¿no? Entonces está sencillo, básicamente es intuitivamente la definición del sistema de numeración. Pero aquí, como hemos visto, entonces, si utilizamos un sistema de 10 dedos, un sistema de 5 dedos, pues se ve que tenemos algo en común, ¿no? Y esa va a ser la base. Entonces vamos a tener una base que utilizamos para representar cada uno de estos sistemas de numeración, ¿no? Vamos a ver que además utilizamos símbolos para representar estas formas de contar, ¿no? Digo, la base decimal, que es la que ocupamos más comúnmente, ya la sabemos, y como habrán visto, como les comentó, nos va a interesar más la base binaria en este caso, ¿no? Vieron algunas otras como la octava y la hexadecimal, que mencionaré nada más de pasada porque son importantes, pero no le daremos tanto peso en el sentido de que vamos a trabajar más con la binaria, ¿no? En este caso yo me enfoqué mucho más en este tipo de numeración. Ahorita platicaremos por qué nos interesa este tipo de numeración más que, los digo, para el estudio, ¿no? Todas son importantes, pero en este caso, ¿no? Entonces, en este caso también vamos a hablar sobre el teorema fundamental de la numeración, pues para tener todo esto bien establecido. Les digo aquí, les estamos contando, ya lo vio en un inicio la clase pasada, yo nada más en este caso creo que estoy dando un resumen, por eso me estoy yendo un poquito rápido aquí. Nada más es como formalizar, ¿no? Pero por un lado, entonces estamos viendo la numeración y vamos a ver, nada más tenerla bien definida y establecida, ¿no? Entonces, todos los sistemas son posicionales, como se imaginan, como probablemente comentaron, ¿no? O sea, necesitamos conocer el punto decimal para saber, por un lado, cómo se comportan hacia la izquierda, qué denotación le damos y cómo se comportan hacia la derecha. Igual le vamos a dar una diferente connotación, ¿no? Decimal no hay mucho problema, ya todo lo tenemos bien definido, ¿no? Y en este aspecto, por ejemplo, entonces nos interesa ver matemáticamente cómo representamos entre sistemas, o entre sistemas de numeración. Entonces, como habíamos dicho, tenemos un elemento fundamental, que es la base, y entonces ese lo podemos utilizar, ¿no? Entonces, para representar un número cualquiera, podemos utilizar
esta notación de sigma, de suma, desde menos d hasta n, de xi que multiplica a la base elevada a la i, ¿no? Entonces, en este caso, el B mayúscula es la base, xi va a ser la cifra. Ahorita hacemos un ejemplo nada más para que quede claro, en caso de que no lo hayan visto con esta notación. Xi va a ser la cifra del número que vamos a representar. La D que tenemos aquí, en el que empieza a contar el índice, me va a decir la posición con respecto al punto decimal, pero a la derecha. Y el n me va a decir la notación a la izquierda, -1, ¿no? Que quitamos un 1 porque tenemos que considerar el 0, ¿no? Cuando elevamos la base a la 0, pues como si tuviéramos la unidad, entonces por eso no la contamos, ¿no? Entonces, de forma general, nosotros podríamos ver que aquí, por ejemplo, si tuviéramos la base 10, pues está sencillo, ¿no? 10 a la 0 es 1, multiplicamos por el número que está en esa posición, luego 10 a la 1, pues serían las decenas, las centenas, y así nos podemos ir siguiendo, ¿no? Está sencillo visualizar en ese aspecto, pero podemos hacerlo para cualquier base. Por ejemplo, nada más como para ir recordando. Igual les digo, aquí, si hay algunas cosas que me vaya muy rápido, yo supongo, porque bueno, es lo que ya dije, esto ya medio lo revisaron, ¿no? Voy a resolver así unos par de problemas, pero igual me van deteniendo si voy rápido, ¿no? También una cosa que es importante, digámoslo, para que no se vayan a preocupar tanto, muchos de los conceptos que voy a dar aquí es para que tengan un panorama general de todo lo que vamos a ver, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, revisamos, nos detenemos un poquito en ver los sistemas de numeración binario. Les digo, yo básicamente me voy a quedar en base 2, pero no es que sea el objeto único de estudio, nada más es porque al rato vamos a utilizar este tipo de escritura, porque me simplifica para lo que vamos a hacer. Como les había comentado, bueno, les habíamos comentado en la presentación inicial, pues vamos a estar trabajando, déjenme un segundo, que creo que no se los mostré la vez pasada. Después de que veamos toda esta introducción, que va a ser, bueno, sistema de numeración, álgebra de Boole, compuertas, van a ser muchos más ejemplos con las compuertas, pero ya llegamos, de hecho, a una parte experimental para ese entonces. Pero después ya nuestro objeto más, déjenmelo, va a ser los FPGAs, ¿no? Aquí en realidad es donde vamos a hacer todo lo que estemos revisando ahorita, lo vamos a trabajar en esta tarjetita, que es básicamente lo que ahorita está más en boga en desarrollo tecnológico, ¿no? Podemos utilizar esto para hacer un sinfín de cosas de forma muy rápido. Si se ponen a ver, igual échenle un ojo, como velocidad de procesamiento que pueden encontrar en los diferentes dispositivos. O sea, a lo mejor encuentran unos que la computadora como tal, el CPU, pueden utilizar luego GPUs para acelerar los procesamientos, pueden utilizar ya paralelismo y todo ese tipo de cosas. Pero si quieren un proceso dedicado que sea muy rápido, pensemos, por ejemplo, el caso que nos interesa mucho a nosotros, por nuestra formación, pues a lo mejor que tengamos un electrocardiograma que queremos filtrar, queremos así nada más, básicamente, en cuanto entra la señal, revisar en el monitor o en el despliegue, que ya esté la señal filtrada, varias cosas, ¿no?, que puede hacer, ¿no? Entonces, es un sistema dedicado, no quiero la flexibilidad que me puede dar la computadora, a lo mejor en el sentido de que, pues a lo mejor voy a meter a veces señales de un tipo, señales de otro tipo, con una frecuencia, con otra. Siempre van a ser las de electrocardiograma, ¿no? Cuando hacemos las frecuencias, todo eso. Entonces, lo podemos poner en este tipo de tarjetas, hacemos el desarrollo tecnológico, y va a ser muy rápido, ¿no? Como el sistema está dedicado y optimizado para ese tipo de señal, pues sale muy rápido y muy preciso, ¿no? Porque no tenemos las otras consideraciones que realizar, ¿no? Entonces, por eso nos interesa, obviamente, como estoy trabajando ya básicamente al nivel casi, ¿no? Digo, no es no nos vamos a bajar tanto, pero casi estamos trabajando al nivel de hablarle directamente a una computadora. Necesitamos entender cómo comunicarnos con ella. Por eso nos interesa, por ejemplo, el sistema binario, que ya sabemos de entrada que es cómo se comunica, ¿no? Y tenemos que ver cómo, entonces, yo tengo, digo, ahorita, por poner un pequeño paréntesis antes de hacer este ejemplo, yo tengo la palabra 50, ¿no? El número 50, por poner algo, bueno, el 543, de momento.
yo quiero meterlo en la computadora. Obviamente yo no le puedo decir a la computadora como tal, oye, agarra este 5 y ponlo en un espacio de memoria. Digo, ahorita nada más hablar así como sin muchos detalles de qué es eso, pero ni este 4 ni este 3, porque va a ser, bueno, ese símbolo, ¿qué es? O me das tu notación con el teorema que dimos, y qué es la base 10, qué es la base 5, la base octal o hexadecimal, ¿no? Entonces tenemos que irnos más allá, ¿no? Más abajo y ver cómo expresamos este número, ¿no? A lo mejor este 500 me está diciendo la frecuencia de corte de un filtro, no sé, pero tenemos que entonces, por un lado, entender bien este tema de numeración, obviamente ver cómo cambiamos entre un sistema de numeración y otro, porque nos va a interesar. Si yo lo estoy manejando en decimal, pasar a binario, y si yo recibo mi respuesta en binario, pues que la pueda yo interpretar en el lenguaje decimal, que es más fácil para mí comprender, ¿no? Entonces, esa parte nos va a interesar por eso en estos sistemas de numeración. Luego, ahorita ya pasando a estos ejemplitos que quiero ponerles, nos vamos al álgebra de Boole, que obviamente entonces, bueno, yo tengo mis números expresados en binario, está muy bien, ¿no? Ya sé cómo pasar de un lado a otro y ya los entiendo perfectamente, hasta los decimales, ¿no? Porque eso es lo que me gustaría también entrar en detalle, porque no sé si lo vieron tanto con Shell. A lo mejor un número entero decimal a binario, pues es más común, pero ya los números con decimales luego ya no se ve tan a fondo, ¿no? Pero entonces, ahora, por ejemplo, si yo tengo dos números binarios, ¿cómo los sumo? ¿Puedo multiplicar dos números en binario? Eso suena como más complejo. En general, hasta en decimal es más complejo multiplicar que una simple suma o resta, ¿no? Pero, obviamente, entonces, si yo tengo un sistema de numeración bastante desarrollado, pues me interesa tener todas las operaciones, ¿no? Luego ya vamos a ver por qué nos interesa hacer multiplicaciones en señales, qué operación en particular nos conviene hacer con una multiplicación. Digo, es la convolución, se las adelanto igual, aunque sea una palabra rara, pero nos va a interesar por esa razón, ¿no? Entonces, sí nos interesa ver todo esto. Y todo se va conjuntando. Por un lado teníamos una numeración que pues la gente la investigaba en un inicio, pues por un ente, simplemente porque se les hacía interesante, ¿no? ¿Cómo puedo yo ver con diferentes bases cómo tener diferentes numeraciones? Por otro lado, ¿cómo se llama? Algebristas les interesaba a ver cómo puedo ver reglas para diferentes grupos de números, ¿no? Esa parte de álgebra no vamos a entrar tanto en detalles en las demostraciones, ustedes ya han llevado un montón de cursos de álgebra y ya saben, ¿no? Por ejemplo, queremos ver la cerradura bueno, eso ya me estoy adelantando, pero queremos ver la cerradura, queremos ver que entonces la suma de dos números en un espacio esté en el mismo espacio y ese tipo de cosas es lo que nos va a hacer un sistema bien definido, ¿no? Pero bueno, déjenme, regresamos a este problema para que lo dejemos completo. Entonces, queremos poner el 543.3 en base 6, ¿no? Entonces, con la definición que dimos hace rato, decíamos que teníamos la base. Entonces, podríamos poner, por ejemplo, 5 y el número, el número XY. 5 por 6 a la posición que encuentre, entonces 6 a la 2, más 4 por 6 a la 1. Bueno, ahí más o menos espero que se vaya entendiendo. Es que no tiendo a escribir mucho en PowerPoint, entonces ahí está, nada más cosa de que me vaya habituando, ¿no? 4 por 6 a la 1 más 3 por 6 a la 0. Como les decía aquí, por eso es que recortamos uno de las potencias que tenemos aquí, porque tenemos que considerar el 0. Y luego tenemos que considerar el decimal, ¿no? Entonces esto más 3 por 6 a la menos 1, ¿no? Ya estamos del otro lado, ¿no? Entonces, con eso ya consideramos todos los elementos de la suma que habíamos definido y pues habría que ponerlos, ¿no? Yo aquí no voy a hacer la cuenta, está pues relativamente sencillo. 5 por 36 más 4 por 6 más 3 por 1 más 3, bueno, lo voy a poner como 3 entre 6, ¿no? Y ahí hagan la sumita ustedes, nada más como para que me crean exactamente cómo quedaría. Obviamente, lo que tenemos, lo estamos poniendo en base 6, ¿no? Por eso es que estamos utilizando el 6 aquí, ¿no? Como ya he dicho, en el otro, bueno, cuando presenté la fórmula, podemos poner base 10 y es muy, muy sencillo, ¿no? Tal cual como tenemos, ¿no? Entonces, 543.3 en base 6
hagan la cuenta y vamos a ver cómo se ve en base 10, ¿no? Digo, revisen nada más que no se me haya ido ningún valor. Y este en principio sería 207.5. Déjenme, le pongo nada más como para que quede más claro. Así entre paréntesis aquí, que es base 10. Y este que es base 6, ¿no? Bueno, más o menos ahí se ve. Bueno, espero que se entiendan los números, ¿no? Ahí a ver si ahorita lo que vamos avanzando va mejorando la caligrafía. Entonces, está sencillo, ¿no? Se ve exactamente cómo lo podemos trabajar, ¿no? Y bueno, ese era un ejemplo, ¿no? En base 6, por poner cualquier ejemplo. Podemos tener cualquier base, digo, hasta podremos tener una base racional, o bueno, irracional, más bien dicho, pensando en un caso extremo. Depende de la aplicación que yo tenga. Sería un poquito, pues complejo, pero de que se puede, se puede. Y entonces, bueno, de Por- todas las bases, ¿sí? ¿Qué pasó? Cuando va, por ejemplo, de decimales, o sea, si el Ahí se número es... me bajó el sonido, espérame. Sí. Digo, ya le subí todo lo que tengo ahora sí. ¿Qué pasó? Ah, le decía que cuando el número tiene más de un decimal, por ejemplo, no sé, que tenga dos decimales, nos vamos como a poner la posición, no sé, bueno, el exponente sería como, por ejemplo, si es el segundo decimal, sería a la menos dos. Sí, exactamente. Aquí, por ejemplo, pensando, digo, lo voy a poner aquí encimadito, pero por ejemplo, que me queda aquí 36, aquí me quedaría más 6 por 6 a la menos 2, y así nos seguiríamos exactamente. Entonces, en ese aspecto está sencillo esta parte, ¿no? Podemos pasar de la Ok, base gracias. que tengamos a base 10, ¿no? Digo, y la más sencilla ahorita es el base 10. Y como este, platicábamos, entonces existen un montón de bases que podemos utilizar. Las más comunes sería la binaria, la octal y la hexadecimal, ¿no? Que creo que ya este sí lo he platicado un poquito, ¿no? La binaria, pues como su nombre lo dice, pues utiliza una base solamente de 2 dígitos. Tenemos que considerar únicamente el 0 y el 1. Bueno, ahí me dicen si hay algunas cosas que se cortan porque me está apareciendo ahorita el mensaje de que mi internet está inestable, ¿no? Y es muy cómoda. Ahorita vamos a ver por qué para la computación es más cómoda todavía que las otras. También se llega a utilizar en computación la sistema octal y sistema hexadecimal, por eso es que se mencionan también cuando estén revisando este tipo de sistemas. Pero les digo, para nosotros no lo vamos a ocupar tanto, ¿no? Aquí, por ejemplo, como le pongo para el sistema octal, nosotros, por ejemplo, podemos utilizar el sistema para denotar sistemas con 3 dígitos binarios. Entonces se puede poner más compacto, ¿no? Yo nada más necesito estos numeritos y yo podría poner números con tres numeritos binarios, ¿no? Entonces se me acorta el espacio que tengo que ocupar. Obviamente cada posición que yo ocupe, ahorita llegamos a resolver unos problemas de binarios, que yo imagino que sí lo hicieron ya la clase pasado, vamos a ver que en algunos casos quedan palabras muy largas y cada uno de esos numeritos los voy a ir teniendo que capturar. En ese aspecto, pues ocupo más espacio, ¿no? Digo, pensando en cajas simplemente, necesito más cajas para guardarlo, ¿no? Entonces, el sistema octal a lo mejor me reduce la cantidad de cuadritos que tengo que utilizar y el sistema hexadecimal ni se diga, ¿no? Entonces, nada más tengo 16 símbolos para representar cosas más complejas. Se utiliza mucho en memoria. No sé si hayan visto, bueno, sí es clásico, ¿no? Cuando la pantalla azul de Windows les aparece, dice error, no sé qué, y aparece ahí un código que tiene números y letras, ¿no? Letras de la A a la F, ¿no? Que es donde representamos del 10 al 15. Entonces se ocupa mucho cuando tenemos memoria, pero más que nada es eso, ¿no? Ya no entremos mucho en detalles de por qué hexadecimal, octal, por qué no otra notación, por qué no 32 o algo así, ¿no? Eso ya los ingenieros, desarrolladores de las computadoras, pues lo revisaron, se vieron que con eso nos basta, ¿no? Para tener que reducir, ¿no? Entonces, nada más que sepamos que existen, luego me voy a quedar yo simplemente reducido al sistema binario. Y ahorita voy a hacer unos ejemplos nada más para pasar de decimal a binario, por ejemplo, porque le digo, es lo que más me interesa en este caso particular, ¿no? Entonces, las conversiones, por ejemplo, aquí les pongo más o menos un parrafito, pues corto relativamente, de platicar de cómo se hace, ¿no? Eh, es simplemente dividiendo sucesivamente el número decimal para pasar de decimal a binario y
los cocientes que se van obteniendo para a ver, déjenme lo vuelvo a repetir, ¿no? Para convertir números enteros decimales a otra base, la forma más simple es dividir sucesivamente el número decimal y los cocientes que se van obteniendo para la nueva base, hasta que el cociente de una de las divisiones se haga 0. La unión nos da la unión a la inversa nos da el número binario, ¿no? Digo, déjenmelo, hacemos el ejemplo que es lo más sencillo, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el 158 en binario. Entonces, por ejemplo, puedo poner, nada más repitiendo lo que puse ahí escrito, nada más con pasos 158. Entonces, lo divido entre 2 y me da, nada más por poner una forma de, ¿verdad? Lo divido entre 2 y me da 79. Nada, vayan checando igual que no me haya equivocado al hacer las divisiones. Me da 79 y me queda como residuo 0, ¿no? 78 entre 2, obtengo 79 y de residuo tengo 0. Sigamos. Ahora, 79 entre 2, repetimos el proceso, obtengo 39 y de residuo tengo un 1. Ya se ve que no era par, ¿no? Ahora, el 39 entre 2, obtengo 19 y el residuo es un 1. Y así nos seguimos. 19 entre 2, obtengo 9. El residuo es un 1. A ver si me alcanza el espacio. 9 entre 2, el residuo, bueno, obtengo un 4. El residuo es un 1. 4 entre 2, el resultado es 2. Y el residuo es 0. Bueno, ya no voy a entrar mucho, pero aquí lo dejamos. 2 entre 2, el resultado es 1, el residuo es 0, y ya. 1 entre 2, pues ya no puedo tener un valor, bueno, obtengo un valor entero, 0, y el residuo sería un 1, ¿no? Aquí me faltó ponerlo, pero acuérdense que aquí abajito, me está faltando un número, ¿no? Y estos son los números que me van a formar mi sistema binario, ¿no? Digo, creo que, yo supongo que sí lo vieron, ¿no? 158 en base 10. Entonces va a ser escribiendo de abajo hacia arriba, ya ve que era el orden inverso. Entonces me quedaría aquí 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, y el 1 que me hizo falta que ya no entró acá abajo, ¿no? Entonces me quedaría 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1 y 0, ¿no? Ese sería el número en binario. Entonces, como les decía, ¿no? El problema, como se ve, estoy ocupando más espacio por lo menos en escribir, ocupé más dígitos, ¿no? La cosa es que nada más tengo 2 dígitos en lugar de tener que interpretar que es el 158, ¿no? Yo nada más, es más sencillo computacionalmente hablando interpretar este número, porque bueno, ahorita revisamos cómo lo podemos de una vez. Es que no sé cómo quitar la barrita esa que me dice que estoy compartiendo pantalla, eso que me estorba acá abajo, pero bueno. Espero que esto se haya quedado claro cómo se llegó. Digo, creo y espero que sí lo hayan revisado un poquito, que nada más sea esto repaso. Pero ahora pues vamos a verificar, ¿no? Porque así como esta metodología sí me la creen. O bueno, sí se la creyeron a Michelle también. Que así los vamos dividiendo y los residuos los acomoda al inverso. Pues vamos a ver, ¿no? Y podemos utilizar el teorema que ya revisamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso podría poner que 158 en base 10 es igual a 1 por 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? En este caso, acuérdense que quitábamos uno de los valores que estaban hacia la izquierda, entonces me quedaría 2 a la 7. Ahora puedo utilizar el 0, ¿no? El 2 a la 0. Más, aquí ya no tengo a la 7, a la 6, a la 5, entonces ahora me quedaría a la 4, ¿verdad? 1 por 2
a la 4 más 1 por 2 a la 3 más 1 por, bueno, 1 por 2 a la 2 más 1 por 2 a la 1 y aquí ya quedaría el 0, ¿no? Que ya, ese ya no es. Entonces, si 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sí, el 1 es el único y 2 a la 0 pues está multiplicado por un 0, no cuenta, ¿no? Entonces hagan esta operación si tienen ahí una calculadora, nada más chequenlo a ver exactamente si hacen 2 a la 7, más 2 a la 4, más 2 a la 3, más 2 a la 2, más 2 a la 1, y eso les tiene que dar 158. Entonces, efectivamente, ¿no? Parece ser que sí podemos hacer la operación de decimal a binario y con el teorema ya podemos verificar que sí es el número correcto, ¿no? O podemos hacer la operación inversa, ¿no? De binario a base 10. Está bastante sencillo para números enteros, por ejemplo, como lo tenemos aquí. Bueno. También podemos convertir números que tengan, bueno, que sean absolutamente decimales, ¿no? La forma más simple consiste en multiplicar dicha fracción por la nueva base, obteniendo la parte entera del resultado del primero de los dígitos de la fracción que buscamos, ¿no? A continuación se repite el proceso, como la parte fraccionada del resultado anterior, obteniendo la parte entera del nuevo resultado, ¿no? Digo, ahí más o menos está platicado. Vamos a ver cómo se vería. En este caso, por ejemplo, vamos a llevarlo nuevamente al base 2, ¿no? Déjame nada más para subrayar. Acá está. Vamos a multiplicar la fracción por la nueva base, ¿no? Entonces, empezamos con eso. Aquí, bueno, les pongo dos números. Vamos a enfocarnos en este. Este se los dejo como tarea, el de 537. Nada más para ver cómo... Bueno, con este lo revisamos y ya el otro se les queda como para que vayan verificando, ¿no? Entonces, tengo mi número 0.3125. A ver, nada más. La verdad es que quería ver la hora. Ahorita llevamos media hora, pero igual, si quieren, como a la hora hacemos un pequeño descanso por, no sé, si alguien quiere ir al baño o lo que sea, para que no sea tan pesado. Igual no espero que sea una clase de más de 2 horas para no hacerla. Digo, todavía que seguimos en línea, que no sea tan pesado, ¿no? Entonces, el número lo multiplicamos por la nueva base, entonces me quedaría por 2, y esto es igual a 0.625. Luego 0.625, otra vez por 2. Estamos repitiendo el proceso. El del siguiente buscando, estiramos sucesivamente hasta desaparezca la parte fraccionaria, ¿no? Ahí es donde nos detenemos, ¿no? Hasta que desaparezca esa parte, ¿no? Entonces 0.25 por 2, esto es igual a 1.25. Luego, en este caso, nos quedamos nada más con la parte fraccionaria, ¿verdad? Entonces, 0.25 por 2 es igual a 0.5 y 0.5 por 2 es igual a 1. Entonces, lo que tendríamos aquí, bueno, mi número decimal, o visto ya en base binaria, me quedaría 0.0101. Ese sería en binario, ¿no? Y pues podemos otra vez corroborar que este número en binario esté correcto. Podemos poner 1 por 2 a la menos 2 más 1 por 2 a la menos 4. Y ese, pues hagan la cuentita, ¿no? Nada más. Igual en calculadora no está muy pesado. Y van a ver que llegan al 0.3125. Entonces podemos utilizar este sistema para, por un lado, mandar números enteros a binario, decimales a binario, ¿no? Obviamente queremos poder trabajar con todos los números. Entonces les dejo ahí, nada más como para que revisen este número, ¿no? Para que no haya duda.
Ya, aquí también quería ponerles, bueno, otra tarea para no hacer esto tan tedioso de estar haciendo numeritos y numeritos. También podemos tener entonces números que tengan parte entera y parte fraccionaria. En este contexto, pues lo único que tenemos que hacer es dividirlo. Por un lado, convertimos este número a binario y por otro lado, como resolvimos el segundo problema, convertimos el otro número a binario, ¿no? Tenemos que llegar exactamente al mismo valor. Entonces los dejo ahí de tarea. Estas son tareas morales. Obviamente no espero que no las vamos a revisar ni nada. Pero nada más como para que se den una idea. Les digo aquí, toda esta primera parte estamos nada más como dando el contexto, bueno, todo el contexto para que después podamos trabajar, ¿no? Digo, cuando ustedes estén programando ya, no es una programación como tal, porque no es que estemos comunicándonos con la computadora, luego ya entraremos en detalles de qué es lo que se hace con el FPGA más que programar. Pero bueno, cuando estén trabajando con él, pues si tienen que meter un número con decimal, pues que sepan exactamente cómo trabajar todo ello, ¿no? Bien. Bueno, ahora la otra parte, ¿no? Lo que nos interesaba, convertir el número expresado en cualquier sistema de numeración al sistema decimal, ¿no? Y directamente ocupamos el teorema fundamental. Aquí lo voy a escribir ya nada más de pasada porque ya resolvimos varios problemas, nada más que ahora sí tengo un número binario con parte entera y con parte decimal. En este caso, bueno, ahorita lo entraré en detalle con eso. Muy frecuentemente, depende del sistema que esté ocupando, se queda el punto fijo. Así decíamos, bueno, le pongo, por ejemplo, en este número, en este caso particular, le pongo 6 espacios, 6 cajas, las pongo aquí y 4 cajas las pongo acá, ¿no? Y yo sé que no voy a poder capturar más cosas, ¿no? 4 cajas a la derecha del punto y 6 cajas a la izquierda y así me quedo. Hay otros casos en donde se cambia, se puede mover este punto, ¿no? Ese es el famoso punto fijo. Ahorita platicamos muy de pasadita del punto flotante, pues porque es la ventaja que se tiene, ¿no? Entonces, bueno, en este caso tenemos ese punto fijo ahí, vamos a considerarlo ahí, y entonces tendríamos que el 1, 1, 0, 0, 1, 1, punto 1, 1, 0, 1, es exactamente como ya lo habíamos revisado, ¿no? Entonces, empezando si quieren de aquí para allá, 1, 2, 3, 4, tengo 2 a la menos 4, a la menos 4, ya voy a quitar el 1 porque, bueno, creo que ya es más que obvio que está ahí multiplicado. Segundo. Es que se me trabó el puntero. Bueno, si no, habría que poner todo lo que falta, ¿no? 2 a la menos 4, luego 2 a la menos 2, 2 a la menos 1, 2 a la 0, porque ahora sí tengo posición en la primera. Creo que le está haciendo pesada a la computadora utilizar. Ya. Más 2 a la menos 2, más 2 a la menos 1, más 2 a la 0, más 2 a la 1, más 1, 2, 3, hasta el 4, ¿no? Nos vamos. Más 2 a la 4, más 2 a la 5. 1, 2, 3, 4, 5, exactamente. Entonces nada más habría que hacer esa suma y multiplicación. En realidad no hay mucha complejidad. En realidad nada más es entender lo que estamos haciendo, ¿no? Y ahí échenle un ojo igual, a ver si no se me equivoqué. Según yo, este número binario en decimal es 51.8125. Entonces ya, eso ya nada más será como para verificarlo, ¿no? Entonces, pues se ve que está sencillo, ¿no? Podemos nosotros ya trabajar con cualquier sistema de numeración si es necesario para el trabajo que vamos a hacer y pasar de uno a otro lado, ¿no? Pero hay otras cosas que tenemos que considerar cuando ya estamos en la implementación. Pues a lo mejor ahorita, por ejemplo, hemos trabajado siempre con con números enteros positivos, bueno, enteros y decimales, pero con signo positivo. Pero obviamente, pues ya en la práctica nos interesa tener números también negativos. Y muchos, a lo mejor ustedes, los que han trabajado con un poquito del, ¿cómo se llama? Arduino, pues ya han visto, ¿no? Que Arduino, por ejemplo, todo lo captura con número positivo, ¿no? No puede capturar señales negativas.
Pues porque así la implementación se les ocurrió a ellos que funcionaba bien. No pasa nada, simplemente se considera y se puede trabajar perfectamente con el sistema como está hecho, ¿no? Pero tenemos la posibilidad de, en algunos casos, meter este signo negativo para diferentes aplicaciones. Hay varias opciones. Tenemos la opción de módulo signo, complemento a 1, complemento a 2 y exceso a 2 elevado a la n-1, ¿no? Ahorita ponemos bueno, explicamos y vemos ejemplos de cada uno de estos representaciones, ¿no? Lo importante es que tenemos la posibilidad de también considerar el signo negativo, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en esta primera opción, ¿no? Módulo signo, ¿no? Entonces nos dice aquí, en este sistema de representación, vamos a utilizar el bit que está situado más hacia la izquierda y ese va a representar el signo. En este caso, si ponemos un 0 es positivo y si ponemos un 1 es negativo, ¿no? El resto de los n-1 bits representan el módulo, ¿no? Es decir, la magnitud del número que vamos a ocupar. Vamos a poner ejemplos muy sencillos ahorita. Nada más vamos a trabajar con el 25 y con el menos 25 para ver las diferencias que podemos encontrar entre las diferentes representaciones que tenemos. Todas son buenas, todas tienen sus pros, tienen sus contras y dependerá de ustedes cuál van a ocupar, ¿no? Aquí como estamos, otra vez insisto, como van ustedes en algún punto a hacer la comunicación directa con la computadora, ustedes deciden, ¿no? Si ustedes quieren considerar complemento 1, complemento 2, cuando capturen sus números, el exceso, módulo y signo, ustedes meten su numerito como quieran, ¿no? Y como ustedes lo hicieron, pues ustedes pueden rescatar la información como tal, ¿no? Por eso existen también los protocolos y las normatividades, ¿no? Hoy en día, pues con el mundo tan globalizado, pues si los chinos hacen un protocolo de, no sé, un aparatito y yo quiero poder interactuar con el aparatito, pues me interesa que ellos tengan su mismo protocolo o, bueno, la misma forma de capturar el número negativo que yo lo tenga, o al menos que yo sepa cómo interactuar con él, ¿no? Para el desarrollo tecnológico. Entonces, pues existen ya algunos estándares, pero ustedes, si es el dispositivo que van a hacer ustedes, pues ustedes pueden utilizar cualquiera, ¿no? Simplemente en ese caso, por ejemplo, ya si estuvieran haciendo desarrollo tecnológico ya para hacer hasta comercializado, pues lo reportan y se acabó, ¿no? Yo para este módulo utilicé el complemento 1, complemento 2 y se capturan de esta manera los números, ¿no? Todo está bien hecho y todo está documentado, no hay ningún problema. Nada más es eso, ¿no? Por eso existen los estándares y las normatividades, ¿no? Entonces, bueno, aquí bueno, bueno, los pongo aquí, entonces utilizaremos el último bit para poner el signo, ¿no? Vamos a hacer una representación de 8 bits. Aquí, bueno, creo que algo que no mencioné, pero creo que es algo que ya es más o menos por demás sabido cuando presenté el sistema binario, pues sabemos que los bits son la cantidad de numeritos que yo voy a trabajar, ¿no? Por ejemplo, déjenme, me regreso a un sistema binario que ya aquí, por ejemplo, bueno, este tiene decimal, déjenme, me voy a ¿no? Que es más sencillo de visualizar. Este de aquí, para capturarlo, yo necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios, ¿no? 8 cajitas para capturar. Entonces, eso es necesitaría un número de 8 bits. Necesito 8 bits al menos para capturar un número tan grande como el 158. Y va a ser exactamente lo mismo con los otros. Si yo tengo aquí que capturar un número decimal, tengo que considerar también todos los espacios que voy a ocupar. Si yo estoy trabajando nada más con decimales, pues a lo mejor me podría quedar con 4 bits, pensando que todos son negativos, obviamente, digo que todos son decimales. Obviamente siempre tengo que considerar la parte entera para, pues en un aspecto más general, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahí sí tendrán que considerar el número completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así muy como lo hemos visto ahorita sin estándares ni nada, podría decir que necesito 10 bits para capturar ese número. Esos son los bits que se me había hecho falta comentar cuando presenté y digo, ahí ya hasta les puse qué significa bit y todo eso, ¿no? Y ya saben que, por ejemplo, en computación existe el bit, el byte, que es el 8 bits, existe el nibble, que es el 4 bits, ¿no? Y hay diferentes nada más notaciones que se le dan pues para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Ahorita vamos a quedarnos con los 8 bits, es decir, yo quiero trabajar con 8 cajitas, ¿no? Yo tengo mis 8 cajitas, no importa que, por ejemplo, para el 25 no las ocupe completas, pero esas 8 cajitas no desaparecen, ¿no? Entonces tengo que ver cómo trabajar con ellas. Entonces, vamos a poner primero el 25 en binario. Ese rápidamente, ese ya encontramos ya sabemos cómo hacerlo. Tenemos el 25,
que dividimos entre 2, me queda un 12 y me sobra el 1, ¿no? Luego el 12 entre 2, me queda 6, me sobra 0. 6 entre 2, me sobran, bueno, sale 3 y me sobra 0 en el residuo. 3 entre 2, me da 1 y tengo un residuo de 1 también. Y 1 entre 2, me sale 0 y tengo un residuo de 1, ¿no? Entonces, ahí ya lo tenemos. Entonces, el 25 en binario es igual al número 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, ¿no? Si fijan aquí, pues, si era un número más chiquito, no necesitaba tantos valores para representarlo. Pero aquí nos están pidiendo que sea en 8 bits. Entonces, yo, en realidad, este número de aquí lo tendría que representar como 1, 2, 3, 4, 5. Le tengo que meter 3 ceros. 1, 2, 3, 1, 1, 0, 0, 1. Y ahí sí tengo mi representación del 25 en 8 bits. Y algo entonces que tenemos, digo, aquí directamente ya lo puse por poner los 3 ceros, es que ya estoy poniendo que es número, es positivo, ¿no? Porque este primer valor es 0. Si yo quisiera poner el menos 25, me quito esa línea de ahí, menos 25, bueno, lo voy a poner hasta acá. Entonces pondría ya un 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, ¿no? Entonces ahí tengo en esta notación de módulo y signo la representación del más 25 y tengo la representación del menos 25. Ahora lo que me va a interesar, por ejemplo, ya que estoy considerando estos bits que tengo que utilizar o gastar para representar el signo negativo o positivo, pues entre qué valores yo puedo representar o qué valores puedo representar con esta notación de 8 bits. Pues el rango, ¿no? Eso me define el rango. Igualito que en los aparatos normalitos. Y mi rango en esta notación entonces va a ser de menos 2 a la n-1 más 1. Bueno, lo pongo ya igual como un intervalo. Hasta 2 a la n menos 1 menos 1. Estoy quitando ahí, bueno, varias cosillas aquí que salen inmediatamente directo de considerar este rango. Una de las cosas que hay que considerar, por cómo lo escribí aquí y que es algo que se puede ver aquí, ¿qué problemas tenemos? No, el rango ya lo vemos, por un lado es simétrico, eso no está tanto problema, sabemos que, por ejemplo, si tengo 8 bits, yo voy a poder representar desde el menos 127 hasta el 127 positivo, ¿no? Nada más hay que poner aquí el numerito 2 a la 7 menos 1, me sale 127, y menos 2 a la 7 más 1, menos 127. Entonces, está simétrico el rango. No hay ningún problema. Pero una cosa, como les decía que hay que considerar, es el 0. ¿Qué es lo que va a pasar con el 0? Aquí tengo el problema que tiene esta representación, tengo dos representaciones para el 0. El 0 decimal, ¿cómo quedaría? Me quedaría en 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso es el 0. Pero pues, el 0, bueno, aquí lo voy a poner nada más para notar, que matemáticamente sabemos que es lo mismo. Más 0 y menos 0 es lo mismo, pero para como tenemos aquí la denotación, me quedaría 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, está bien. Entonces eso siempre complica las cosas, ¿no? Que tengamos dos representaciones para un mismo número, pues me puede causar conflicto cuando esté trabajando, ¿no? Digo, no pasa nada, se ha ocupado este estándar también en muchas ocasiones, pero hay que considerar eso, ¿no? Que tiene sus limitaciones y una de las limitaciones es el 0, ¿no? Entonces, bien. Este está sencillo, no hay ningún problema para entenderlo. Vamos a otra notación, que es el complemento. Déjenme, vemos complemento. Profesor, Ajá, sí, dime. cuando dice rango, ¿qué significa? Los valores que puedo tomar, por ejemplo, aquí, ¿cuántos? Ajá, ¿cuál es el número más chiquito que puedo yo, con estos cantidad de 8 bits, cuántos puedo representar?
yo, por ejemplo, quedaría desde menos 127 hasta 127 positivo. Consideren el 2 a la 7 menos 1, me da 127, y menos 2 a la 7 más 1, 127. O sea, yo puedo tomar números decimales tan chicos como menos 127, pero ya no voy a poder representar, como ejemplo, hace rato, el 158 o el menos 158, ya no lo puedo representar con esta notación de 8 bits. Y que le estoy guardando su espacio para, ¿cómo se llama? Para el signo. Para el signo, ok, ya entendí, gracias. Sí, exactamente. Entonces, digo, no hay mucho problema, ustedes pueden guardar números tan grandes como quieran, ¿no? Ya saben que existe, por ejemplo, las computadoras que ahorita son famosas, pues 64 bits, ¿no? Y imagínense el número, no voy a sacar aquí el número, pero si tuviéramos aquí una representación de 64 bits, pues nada más vean aquí cuál es el número que se pueden meter, ¿no? Les digo, como ustedes van a estar haciendo su dispositivo como tal, ustedes pueden decir, bueno, yo quiero de mi sistema que tengo aquí con lo que voy a trabajar, puedo decir, yo quiero agarrar 64 cajas para representar el numerito que quiero y me las quedo, ¿no? Y guardo el número completito ahí con una cantidad de ceros. Fijan aquí, por ejemplo, pues depende de la aplicación. Si voy a trabajar con números chiquitos, pues meter 8 bits a lo mejor no está tan bueno, ¿no? Porque tengo 3 números, bueno, al menos 2, 2 cajas desperdiciadas. A lo mejor con 6 bits era suficiente si voy a trabajar en esos números, ¿no? Aquí también es el problema que tenemos que estar considerando, ¿no? Como también todo esto, como lo hacemos, es dinero, ya y acuérdense, estamos pensando en desarrollo tecnológico. El dinero, si yo le meto que todos voy a hacer luego una producción de millones, como los procesadores que soy hoy en día, salen yo creo que miles de millones se producen hasta el día que se me hace. Pues queremos minimizar la cantidad de cosas que ponemos de más. Entonces, si van a trabajar siempre con valores entre más o menos 25, pues no le guardes 8 bits, déjalo en 6 bits, ya con eso consideras el signo positivo o negativo y te estás ahorrando 2 cajas por cada uno de las representaciones que tengas, ¿no? Y a la larga, pues eso te va a servir porque obviamente también son finitos, ¿no? Aquí tengo la cantidad de espacios limitado, son un chorro, ¿no? Son miles de millones o una cosa así, pero de todos modos a la larga se puede ir acabando, ¿no? Déjenme, bueno, rápido ya, me voy un poquito más rápido para que más o menos, bueno, y como les decía, no lo hagamos tan pesado, pero que sí podamos revisar todo eso. Yo no sé, les digo, igual ahorita me comentan, esta parte también de complemento y de signo lo vieron con Shell o nada más vieron la parte de binario. Igual sí, me hizo falta me hubiera gustado como Cecilia también puso ahí que nos subía el video para que yo también me diera una idea exactamente de qué revisaban el profesor, o por lo menos la presentación. Yo les voy a subir ahorita esta presentación y el video, si lo quieren revisar después. Pero bueno, les digo, si hay unas cosas por aquí que no revisaron, pues lo estamos viendo ya, ¿no? Si no, las otras, pues a lo mejor es un poquito más tranquilo, ¿no? Bueno, vamos a terminar con este complemento 1 y complemento 2 para ahorita a las 8 hacemos una pausa de unos 5 o 10 minutos para que descansen y regresamos nada más a ver la parte de álgebra de Boole, ¿no? Que también es algo muy, muy importante que me interesa que quede claro, ¿no? Entonces, complemento 1. Este sistema utiliza el bit a la izquierda, más a la izquierda para el signo igual, ¿no? Igual que el otro caso, ponemos el 0 para el positivo y ponemos el 1 para el negativo. Para los números positivos vamos a tener los n-1 a la derecha, igualito como lo hicimos, ¿no? Lo diferente va a ser en este caso el negativo, que se obtiene complementando todos los dígitos, por eso se llama así, ¿no? Complementando todos los dígitos. ¿Qué es esto de complementar? Cambiando ceros por unos y viceversa, incluso el bit de signo. Entonces, vamos a seguir con el mismo ejemplo, vamos a trabajar con el 25 porque ese ya lo calculamos en binario, entonces pues es más sencillo. Por ejemplo, en este caso, el 25 positivo, ese no hay ningún problema, ¿no? Como ya lo calculamos hace rato, me va a quedar 1, 2, 3, 1, 1, 0, 0 y 1. Nada más déjenme rápido. Veo que no se me haya equivocado nada. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Ajá. Ahí está. El 25 positivo, no hay ningún problema. La cosa cambia con el menos 25. Menos 25. Entonces, ahora sí, como decía, bueno, como dice la representación aquí, cambiamos todos los ceros por 1 y viceversa, ¿no? Entonces, aquí voy a tener 1,
1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Y ahí tengo entonces todas las representaciones para el 25 y para el menos 25, ¿no? Sin ambigüedad en estos dos casos, ¿no? Eso es nada más como se acostumbra. Y existe, está todo bien fundamentado. Nosotros podemos pasar entre uno y otro. Aquí, por ejemplo, yo sin problema podría pasar de aquí, por ejemplo, al sistema pasado de magnitud y signo, nada más cambiándolo, ¿no? Yo sé si ya me reportan que está en complemento 1, pues lo puedo hacer sin ningún problema. También podemos pasar entre complemento 1 y 2, que ahorita lo revisamos, sin ningún problema. El problema que tiene también este complemento va a ser el signo 0. El 0. El rango no hay ningún problema, se ve que el rango va a ser exactamente igual. Me va a ir desde menos 2, lo voy a poner, nada más para dejarlo explícito. Va a ser de menos 2 a la n menos 1 más 1, 2n menos 1 menos 1. O sea, igual tendría desde menos 127 hasta más 127, ¿no? Vuelve a estar bonito, todo está simétrico, no hay problema. Pero en el 0 volvemos a tener el mismo problema. El 0, por ejemplo, 0 positivo, pues ya, lo tenemos escrito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? El problema es que el 0 negativo, pues como ya se lo imaginarán, va a ser 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1, ¿no? Entonces tenemos nuevamente dos representaciones para el 0 que nos puede causar problemas, ¿no? Por eso es que también le tenemos que quitar uno aquí y uno acá, ¿no? Porque el 0 lo consideramos dos veces, ¿no? Pues aquí tendría, en este caso, menos 127, 127. Otra de las representaciones. Y eso va a ser importante porque, como imaginará más adelante, pues nos interesa luego sumar no hay mucho problema, restar, pues necesitamos considerar ese bit que tenemos que tener ahí, ¿no? Para sumar este número negativo. Pero ahorita estamos todavía planteando todavía cómo estamos representando nuestros números, ¿no? Todavía no sabemos, por ejemplo, en binario, eso lo llegaremos ahorita en la siguiente hora, nada más tener 3 minutos más. Por ejemplo, en binario, ¿cómo me quedaría 1 más 1, no? Digo, igual eso ya lo revisaron, pero tenemos que pedirle al señor Bull que nos ayude con esta parte, ¿no? Rápido, déjenme, voy al siguiente, al complemento base 2, que no está nada complicado, es muy similar. Este es el método, yo creo que más utilizado, y se obtiene restando 2 a n, ¿no? Ahorita hacemos el ejemplo para que se quede más claro, ¿no? Se ocupa más porque en este complemento ya no tenemos problemas de el 0. El 0 ahora sí tiene una representación única. Entonces, digo, ya nada más para no estar leyendo toda la presentación, igual luego le echan un ojo más calma. Igual si alguien tiene dudas de lo que estoy viendo ahorita, porque me estoy yendo un poquito rápido, les puedo compartir. Bueno, como comentaba un poquito también en la presentación, el libro que, bueno, a mí me gusta más, estoy acá ahora, es de Morris Mano, Diseño Digital. Existen un montón de libros de diseño digital. Este es el como que, no sé, tradicionalmente es el que más se utiliza. Hay muchos otros, ustedes pueden utilizar cualquiera. Ese se los puedo pasar sin ningún problema. Si a alguien le interesa, lo pongo en el Classroom. Y más o menos, digo, obviamente siempre vamos cambiando las cosas. Bueno, igual ya visto en las materias, pero más o menos lleva un cierto orden, ¿no? Aquí el primer capítulo es de sistemas binarios, octales, hexadecimales, complementos, números binarios con signos, o sea, básicamente lo que estoy viendo. Luego entran un poquito de almacenamiento y registros, que no voy a entrar ahorita tanto en detalle, ya lo veremos más adelante cuando empecemos a almacenar números, pero bueno, más o menos es, ¿no? Luego en el capítulo 2 es álgebra booleana y el capítulo 3 pues ya, ese yo creo que lo verán ya con Excel después, pero bueno, si los quieren pasar, los pueden, digo, si lo necesitan, se los puedo pasar y está bastante bien el libro, ¿no? Digo, nada más por si algunas cosas, yo sé, digo, ya llevamos 2 años en esto, lo mismo de como en presencial, luego da pena preguntar, o luego no sé si mi pregunta es válida o a lo mejor es muy, muy obvia y cosas por el estilo. Entonces, a lo mejor les puede ayudar el libro para complementar. Y igual, ¿no?
tienen el Telegram, tienen los correos de todos nosotros, nos pueden preguntar. Hay un montón de información, hasta videos, ¿no? Que podemos luego compartirles. Si, por ejemplo, ahorita complemento no me entienden del todo, pues a lo mejor pueden encontrar un archivito que lo explique de mejor forma, o hasta a lo mejor algún hindú o chino que seguramente existe en la red que explique también el complemento base 2, ¿no? Pero bueno, déjenme entonces, siguiendo esta metodología que pongo aquí, se complementa el número positivo en todos sus bits, incluido el bit de signo, para hacer este complemento base 2, y el resultado obtenido se le suma un 1 en binario, despreciando el último acarreo, si es que existe, ¿no? Acarreo, bueno, ahorita lo platicamos, ¿no? Entonces, el 25, bueno, lo voy a poner acá arriba porque por alguna razón como que no puedo bajar. Ahora no me dejó bajar el puntero. Entonces, el 25 es igual a, como ya lo habíamos escrito, ese no hay ningún problema. 0, 0, 0, 1, 1, creo que era 0, 0, 1. 0, 0, 1. Ese ya lo tenemos para el positivo, pues ese nunca tiene problema, ¿no? Ese es fácil, ¿no? El menos 25, pues ahora sí seguimos la metodología que dice aquí. Complementamos el número positivo en todos sus bits, incluso el signo, entonces me va a quedar 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, ¿no? Ese está el complemento, el número positivo, y le sumo un 1. Aquí, bueno, créanmelo en el aspecto que lo voy a poner aquí, porque todavía no sabemos cómo sumarlo. Bueno, aquí es, por ejemplo, el primero está sencillo, ¿no? 1 más 0 es 1. Luego tenemos el 1. Ah, bueno, no hay tanto problema en este, ¿no? A lo mejor en otros casos podría verse raro, pero este creo que no se ve rara la suma, porque no tenemos acarreo, ¿no? Si tuviéramos acarreo, por ejemplo, que aquí tuviera que llevar un 1 para el siguiente, pues es el que despreciamos, ¿no? Pero bueno, aquí este es el número que tengo para el menos 25 y este sería el número que tengo para el más 25, ¿no? Entonces, esa sería la representación. Lo que tenemos de ventaja, como les decía, es el 0. El 0 ya no lo tengo, ya lo tengo definido de forma única, ¿no? Tengo el 0, 0, 0, 0. Y cuando sume el 1, tengo que ir viendo, y luego, bueno, déjenme lo pongo aquí. El 0. 0 ya es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por un lado, ¿no? Por otro lado tengo el 0 negativo. Lo complementamos, ¿no? Entonces me quedaría 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más un 1, ¿no? Ahí es donde, bueno, créanmelo de momento, porque les digo, no hemos definido eso. Ahorita me voy a las leyes de, ahí se me fue el nombre. Boole. Para ver, ¿no? 1 más 1, entonces, ¿cómo me quedaría? Y entonces, ¿qué voy a hacer con los siguientes valores aquí? Pero créanmelo, de momento, ahorita ya se justificará bien, que esto me va a quedar otra vez. 6. El 0 de esta manera, ¿no? Entonces ya tenemos una representación única para el 0. Y eso ya nos simplifica mucho, ¿no? El trabajo como lo estamos haciendo, ¿no? Bueno, ya lo voy a dejar hasta aquí, digo, bueno, no es que lo voy a dejar aquí, se los voy a comentar, pero ya no voy a hacer tanto detalle en el que sigue, para no hacerlo tan pesado. La cosa es que sepan que existen diferentes formas de escribir los números negativos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el exceso lo tomamos como 2 a la n-1, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo tengo una representación de 8 bits, yo podría poner que el exceso, así como lo estoy denotando aquí, es 2 a la 8 menos 1, que es igual a 128, ¿no? Exactamente 2 a la 7, 128. Y entonces eso se lo sumamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Como yo tengo que este número a lo más puede valer 128, es la máxima representación que puedo tener con esta notación de 8 bits. Entonces, si yo se lo sumo, entonces siempre voy a trabajar con números positivos. Básicamente es lo que hace los sistemas que trabajan. Digo, no quiero decir que así lo hace Arduino, pero es una cosa muy similar, ¿no? Entonces yo lo que hago, por ejemplo, si tuviera entonces con este exceso, le puedo poner que es 25 más 128
Eso me queda 153. Y 25 menos 25 más 128, que este es igual a 103. Sí, 103. Entonces ya tengo una forma de representar números positivos y números negativos, pero si se fijan, la representación que estoy utilizando es positiva completamente, ¿no? Y no hay forma que vaya a dar un número negativo en esta representación de 8 bits. Entonces es mucho más fácil, ¿no? Y entonces ahora sí, yo este número lo puedo representar en binario, este número lo puedo representar en binario, y ya no tengo problema de cómo voy a trabajar con ellos, ¿no? Está sencillo, digo, este ya lo quise ver más de carrerita para no hacer la sesión tan pesada, pero que se vea, ¿no? Se vea que tenemos esas formas de representar. Entonces, y así muy, muy a grandes rasgos de momento, tenemos ya cómo trabajar con diferentes signos de numeración y cómo trabajar con los números, cómo ver los números positivos, números negativos, números decimales, enteros, enteros con decimal, y todo eso ya podemos llevarlo a la parte binaria, ¿no? Y eso, les digo, nos interesa por cómo trabajan las computadoras, ¿no? Todos los tenemos en cajitas, vamos a guardar nuestros números. Nuestro 25, cuando yo lo quisiera meter por lo que sea, yo lo voy metiendo en un registro, como les mencioné hace rato, y ese registro pues está, igual yo lo guardo. Aquí puedo guardar un 1, lo que quieran, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿no? Y es fácil, ¿no? Así yo puedo accesar, yo necesito accesar al 3, 6, al séptimo bit, y yo sé cuánto vale el séptimo bit. Y es muy fácil, a que si yo tengo un 500, no sé, 35, ¿qué significa esto, no? ¿Cómo lo guardo ese 500? No, ese 5, ¿cómo lo puedo guardar aquí? No hay una forma clara a la computadora que le digamos, ¿no? Ese 5 como símbolo, ¿no? Para nosotros esa viborita es el símbolo que representa así, ¿no? Pero la computadora tenemos que decir. Por eso es que necesitamos utilizar lenguaje binario para entenderlo, ¿no? Bueno, para comunicarlo, ¿no? Bueno, es todo. Igual se los voy a dejar ahí nada más para que echen una leída después, tienen la presentación. Nada más era como nada más redondear todo lo que vimos ahorita. Las computadoras hoy en día entonces utilizan bueno, el punto flotante, que le llamé coma, punto flotante, y ya han visto, ¿no? De hecho, cuando definen los números en programación, pues le ponen float o algo por el estilo y ya saben que están así definidos, ¿no? Aquí se los dejo así, digo, nada más era como complemento para que sepamos cómo estamos trabajando, así se guarda en la computadora. Tenemos esto que se llama mantisa, que es toda la cantidad de bits que estamos dejando para el decimal, el exponente bueno, la base que le dejamos 11 bits, y el bit de signo, que ya sabemos que también se puede trabajar de esta manera, ¿no? Entonces déjenme lo dejo hasta aquí. Esta primera parte bueno, fue un poquito más largo, y vamos al álgebra de Boole, ¿no? Entonces, bueno, déjenme aquí hacemos una pequeña pausa, doy si quieren bueno, son 8:18, 8:18, si quieren, regresamos y revisamos esta parte nada más como para, pues que quede todo claro de lo que creo que ya revisaron, ¿no? Ahorita lo que nos interesa es eso, ¿no? Ver cómo vamos a sumar con estos objetos que estamos estudiando. Algo interesante también es que cuando Boole hizo esta álgebra, les digo, estaba él trabajando era algebrista, ¿no? Y le interesaba ver cómo se vería si tengo un espacio nada más con dos elementos, ¿no? Hizo todos sus axiomas, todo eso que no vamos a entrar mucho en detalle para que no hagamos una clase de álgebra como tal, pero que quede claro a ustedes como estudiantes de ciencias que todos son demostrables, ¿no? A través de un grupo de axiomas, que ya sabemos cómo se consideran verdaderos, podemos establecer todo el álgebra que se puede llevar, ¿no? Que es lo que me interesa, por ejemplo, ahorita, para poder sumar 1 más 1 y que siga siendo un espacio cerrado, ¿no? Entonces, bueno, ya para no entrar, entonces los dejo ahorita, bueno, que se despeje y regreso 8:18. Igual, de todos modos, yo creo que les digo, a máximo a las 9 dejamos para no hacer la clase tan pesada. Pero bueno, ya no hablo más para no dejarlos aquí pegados a la computadora. Mientras voy compartiendo el libro.
Bueno, vamos a continuar para no... Es que sí podamos terminar a las 9, que tengan por lo menos esa horita libre, porque además pues ya ven unas cositas que les dejé ahí como para trabajo. Ojalá puedan pues intentarlas, ¿no? Nada más como para revisar estas cositas. Me interesa también, bueno, mucho más de lo que les dejé, que revisen esta parte de álgebra de Boole, porque eso sí es muy importante para las siguientes partes, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, señor Boole, lo que hizo fue tener un sistema bien armado con sus axiomas, que nada más tenía dos elementos. A él se le ocurrió como matemático que era interesante, ¿no? Y luego entonces, cuando se empezó el desarrollo de las computadoras, que empezaron a utilizar, bueno, un poquito antes, ¿no? Cuando se empezaron a utilizar compuertas y ese tipo de cosas, se vio que era interesante rescatar esta álgebra y poderla aplicar, ¿no? Aquí, pues, señor Boole creo que lo hizo en 1800 y algo, los axiomas, pero ya los más famosos, bueno, ya bien establecidos, Huntington los pone en 1904, ¿no? Y todo está muy bien elaborado, ¿no? Yo creo que ya esto, espero que lo hayan visto un poquito con Shuttle, pero básicamente son estas cosas, ¿no? Que tenemos un sistema cerrado, es decir, que podemos tener una regla de suma, bueno, una regla denotada de esta manera y una regla del producto, en donde si A y B o A, B están en el espacio G, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, entonces la suma va a estar también dentro de ese espacio, ¿no? La combinación, por ejemplo, denotada por producto, también, ¿no? Lo que me va a decir es que si A o B están en el espacio, también su producto va a estar en el mismo espacio, ¿no? Existe un neutro aditivo, existe un neutro multiplicativo, tal cual. Tenemos que son conmutativos, podemos hacer distribución, tal cual, todo bien establecido con las reglas, ¿no? Es una distribución a lo mejor chistosa si quieren verla, pero ahí la tenemos, ¿no? Todo bien establecido. Aquí me faltó el inverso, denotar el inverso, pero también obviamente debe existir un inverso, ¿no? El inverso de la operación, ¿no? Y bueno, así luego, sin entrar mucho en detalles en los axiomas, todos son bien establecidos, todos los podemos denotar algunas propiedades a través, bueno, demostrar algunas propiedades a través de estos axiomas, pero sin problema, ¿no? Creo que muchas de estas cosas ya las han trabajado, pero sí, insisto mucho, obviamente, como les decía, ¿no? Como gente de ciencia, lo que nos interesa es que todo lo tengamos bien justificado y bien demostrado, ¿no? Ya saben, pues ustedes ya llevaron sus cursos de álgebra, nosotros no podemos sumar 1 más 1 si no me aseguras que el 2 esté también en bueno, de entrada que el 2 exista y que el 2 además sea un elemento del espacio en donde estoy trabajando y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Como le digo, esto inició siendo un ente completamente matemático y luego se recicló, ¿no? Entonces, por ejemplo, llevándolo a la parte que les decía de unos y ceros, que es lo que nos interesaría ahorita, podemos establecer por lo menos ahorita de entrada estos primeros que les pongo como 9 propiedades, ¿no? Más que axiomas, 9 propiedades, y todas son demostrables, ¿no? Aquí, por ejemplo, algo interesante va a ser esta propiedad que tengo aquí. A lo mejor el 0 por 0, pues como que la intuición me dice que sí es correcto, ¿no? 1 por 1, pues también la intuición me dice que es correcto, el 0 más 0 también, pero ya así varias de acá, ¿no? Esta es la que no está tan clara, ¿no? El 1 más 1 que sea igual a 1. Bueno, esta sí sale inmediata, esta sale inmediata, esta sale inmediata, pero esta de aquí es la que está como rara, ¿no? ¿Cómo es que 1 más 1 es igual a 1? Podemos utilizar las axiomática para hacer la demostración. Voy a hacerla muy rápido nada más para que se vea que sí se puede hacer estas demostraciones, pero y porque además esto nos va a servir para sumar, como hace rato hice con el 0. Déjenme, por ejemplo, entonces pongo la que sí sabemos que vale, que se ve claro. Por ejemplo, tenemos que 1 más 0 es igual a 1, ¿no? Por un lado. Y luego 1 por 0 es igual a 0. Ese no es problema, ¿no? Yo sé que dos elementos del espacio me da un elemento del espacio y la multiplicación igual, ¿no? Me vuelve a dar y se ve que creo que en este caso la suma y la multiplicación es clara, ¿no? Aquí podemos reescribir esto. Ya saben cómo son las demostraciones en álgebra. Son como raras de que hay que darle la vuelta. Yo podría esto reescribirlo como 1 más 1 por 0. Y eso, por las propiedades que también tenía de
distributivas, yo lo puedo escribir como 1 más 1, que multiplica a 1 más 0. Y eso es nada más aplicando axiomas, ¿no? Digo, a lo mejor ya en unos casos no estoy dando tanto detalle, pero es axiomáticamente todo tiene sentido. En este caso, por ejemplo, esto de aquí, pues se ve claramente que solamente es un 1, ¿no? Por las propiedades que yo partí de acá. Entonces, esto me queda que 1 más 1 por un solo 1. Y entonces aquí queda, esto de aquí yo partí también de que esto era esto era 1, y entonces tengo que 1 es igual, axiomáticamente hablando simplemente, ¿no? Es igual a 1 más 1, ¿no? Entonces, pues puedo tener todas las propiedades como las pongo aquí, demostradas, ¿no? Una cosa que ahorita comentaré, pues se ve que tengo siempre dualidad, ¿no? Por eso es que están aquí denotadas de esta manera, ¿no? Aquí le llamamos, por ejemplo, 1A, 1B, 2A, 2B, y así nos podemos seguir, ¿no? Por ejemplo, en este caso, 0 por 0 es igual a 0, 1 más 1 es igual a 1. La dualidad, ahorita lo mencionaremos, que yo puedo cambiar todas las operaciones. Si tengo un producto, lo puedo cambiar por suma, y en ese momento cambio los ceros por unos y los unos por ceros, y me da exactamente la misma propiedad. Y ya sabemos que como partí de una propiedad verdadera, la propiedad a la que estoy llegando es verdadera, ¿no? Sabíamos que este 0 por 0 es igual a 0, era verdadero. Si yo cambio el producto por suma, cambio el 0 por 1, obtengo esta propiedad. Ya sabemos que también tiene que ser verdadera, que además axiomáticamente lo pudimos demostrar, ¿no? Yo aquí para el último, bueno, para este paso, lo que les dije es la propiedad de este de acá abajo, pero bueno, échenle con calma una mirada nada más para que vean, ¿no? Que les digo más que nada que todo está bien justificado y que no hay nada que haya quedado al azar, ¿no? Sin estar bien establecido, ¿no? Entonces, esas son las propiedades. Échenle, bueno, más o menos para que las ubiquen. Aquí es interesante también estas que les pongo acá. Aquí se ve claramente, ¿no? 1 con 1, 1 con 0, todo sin problema, ¿no? Estas nada más es que puedo yo invertir, bueno, conmutar para la multiplicación, para la suma. Y este tiene interesante, es el que les digo que me hizo falta comentar en los axiomas, ¿no? El inverso, ¿no? Si yo tengo que una variable x cualquiera, por poner un nombre, es igual a 0, entonces x negada, como se le llega a conocer en la jerga, es 1. Si tengo 0, entonces esto es 1. Y si tengo 1, entonces esto va a ser 0. Tengo su contraparte, ¿no? Y aquí lo que les digo es interesante porque entonces podemos ahora establecer las reglas con desconocidos. X puede ser cualquier cosa y no pasa nada. Por ejemplo, si en este caso x es igual a 0, 0 por 0 es igual a 0. Entonces está bien, sí vale, ¿no? Pero ¿qué pasa si x es igual a 1? Si x es igual a 1, 1 por 0 también vuelve a ser 0. No hay ningún problema. Lo mismo acá, ¿no? Si x es igual a 0, 0 más 1 es 1. Si x es igual a 1, 1 más 1 ya llegamos a que era igual a 1 también. Entonces podemos tener aquí desconocidos, que es lo que nos va a interesar al rato cuando ya estemos trabajando. Yo voy a meter algo a mi sistema, no sé qué sea, pero de todos modos, en el momento en que lo meto y se establezca su valor, yo puedo tener todas las reglas, ¿no? Y todas son exactamente igual como las propiedades que tenemos aquí. Ahorita todavía vamos a ver unas cuantas propiedades más que nos van a ser más útiles, pero estas son las más simples, ¿no? Nada más de dos variables. Entonces, x por 1, x más 0, x por x, que es lo que esperaría, ¿no? 1 por 1 es igual a 1, entonces si x toma valor de 1, 1 por 1 es igual a 1, 1 más 1 es igual a 1, y así en todas, ¿no? Este es interesante también porque, pues como siempre voy a tener aquí una parte negada, esto va a ser siempre 0, ¿no? Si x es igual a 1, esto va a ser 1, y entonces este de acá tendría que ser 0, entonces es 1 por 0. Si esto fuera 0, entonces esto es 1 y la otra parte, ¿no? Entonces se cumple, para la suma igual, y esto obviamente como la lógica nos dice también, digo, creo que también con esta, y se habrán visto tablas de verdad, yo todavía no he querido entrar en esta parte, solamente una representación de lo que estamos ahorita viendo, de estas propiedades que ya sacamos, podemos empezar a hacer unas tablas de verdad, ¿no? Pero entonces, de la lógica tal cual, la negación de la negación es igual a es verdadero, ¿no? Ahí no me acuerdo, ahorita, esa como que
no existe nada o ese tipo de cosas, bueno, ya saben, ¿no? Eso en general lo ocupamos todo, pero en realidad, si nos vamos a la parte lógica, está mal dicho, ¿no? No existe nada, es decir, que existe todo, algo por el estilo, pero bueno. Entonces, estos son unos reglas que acuérdense, las vamos a ocupar mucho. Y entonces, les decía la parte de la dualidad, ¿no? Si nosotros cambiamos todos los ceros por 1 y cambiamos la suma por la multiplicación, tenemos las operaciones que ya las habíamos visto, ¿no? Podemos tener propiedades asociativas, podemos tener idempotencia, todas las propiedades que ustedes llegaron a revisar en álgebra, pues aquí se heredan, ¿no? Podemos tener neutros. Bueno, quería originalmente demostrar algunas de estas propiedades. Ya no lo voy a hacer con tanto detalle para no hacer la sesión tan larga, pero que sepan ustedes que existe. Aquí exactamente esta, por ejemplo, se puede demostrar de la misma manera, ¿no? Lo puedo poner que A más A, lo voy a poner el primer paso, pero ya está. Igual y ustedes, si quieren, si les da curiosidad, lo pueden ustedes revisar, ¿no? Esto lo puedo escribir como A más A por un 1, por ejemplo, y este 1 de aquí, ¿cómo lo podría yo reescribir? Como A más A por un A más A negada, ¿no? Entonces sigan ahí trabajando, nada más utilizando los axiomas tal cual como los citamos, para que vean que exactamente entonces A más A es igual a A mismo, como ya lo citamos, y A por A es igual a A mismo, ¿no? Es decir, todo, como les digo, está bien justificado, ¿no? Bueno, ya, digo, lo voy a dejar aquí. Me interesa más ver las otras propiedades, ¿no? Aquí tenemos muchas, otras de las que había dicho. Podemos tener la negación, podemos escribir estas propiedades, es también muy importante, se pueden todas demostrar. Si a alguien le interesa, lo podemos revisar con calma después. Ahorita nada más como presentarlas. Y van ahorita, porque también me interesa llegar, que ya estamos medio medidos, pero que se vea por qué tanto entrar en estos detalles de, pues sí, está padre, ¿no? Matemáticamente a lo mejor a ellos les interesa que tengan sus campos bien establecidos, que toda la axiomática sea verdadera, pero ¿por qué a mí como alguien que voy a dedicarme ahorita, por ejemplo, en esta materia, a hacer desarrollo tecnológico, básicamente hacer desarrollo digital, por qué me interesa saber todo esto, ¿no? Entonces eso es lo que quiero llegar para que se vea, ¿no? Tenemos la ley de Morgan, chequenle un ojo también, esa es muy, muy importante. Si tengo A más B, todo eso negado, eso es igual a A negado por B negado. O A por B, todo eso negado, es igual a A negado más B negado. Son propiedades que, digo, se pueden demostrar. Vamos a dejarla ahorita aquí. Me interesa más ver la aplicación, ¿no? Entonces, déjenme en paso un poquito más rápido. Esta es a la que quería llegar ahorita. Ay, perdón, porque quiero revisar esta parte, ¿no? Quiero llegar a estas propiedades, ¿no? Si se fijan, tenemos las otras que nos habían hecho falta, del 10 a la 16, que igual, ¿no? Las tenemos por pares, pensando en que estamos pensando en la dualidad. Entonces aquí, estas tan sencillas, no hay ningún problema, pero hay otras que sí son un poquito más interesantes. Por ejemplo, esta de acá, que yo pueda tener x más y por x más y negada, ese es igual a x solamente, ¿no? Entonces habría que axiomáticamente demostrarla, pero ahorita esta diapositiva, guárdenla, quédensela, chequenla, no me acuerdo qué número de diapositiva, se me olvidó ponerle número, algo que siempre les digo en las presentaciones, pero bueno, ahí sí, ¿qué puedo decirles? Poner un número, chequenla esta, porque la vamos a ocupar mucho. ¿Por qué la vamos a ocupar? Porque en algún momento, pues yo quiero ver equivalencia entre expresiones. En tablas de verdad, como igual lo checaban con Michelle, o lo han visto en otro caso en cursos de lógica en la prepa y ese tipo de cosas, es sencillo, ¿no? Yo tengo dos expresiones, voy a ver si son equivalentes o no, pues veo sus tablas de verdad y que la tabla de verdad me dé un valor igual, ya digo que son equivalentes, ¿no? Pero en esos casos, en algunas ocasiones, si no queremos tabla de verdad, podemos hacer por lo menos algebraicamente con las propiedades que ya tenemos, ¿no? Nos va a interesar eso para simplificar algunas cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo tenía esta expresión como tal, ¿no? Yo lo que quiero revisar es que si sea esta expresión igual a esta expresión que tengo acá. Esto me va a interesar para simplificar cosas, más adelante lo veremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tengo algo interesante que nada más como comentar aquí, que luego ya eso yo creo que en Excel lo revisarán el próximo martes. Fíjense que tengo un producto de sumas y va a ser las dos formas que tengamos nosotros de simplificar cosas que ahorita llegaremos, ¿no?
tengo un producto de sumas, podría tener una suma de productos, pero es la forma en que se trabaja, ¿no? Entonces aquí tengo un producto de sumas que quiero ver si lo puedo reescribir de esta manera. Pues de entrada podría desarrollar las multiplicaciones, ¿no? Aquí me quedaría x1 por x1 negado más x1 por x3 negado más x3 por x1 negado más x3 por x3 negado. Y ahí podemos ir viendo, por ejemplo, este de aquí y este de aquí, ¿qué expresión tendría, no? Revisen, por ejemplo, vamos a las propiedades que tenían escritas anteriormente y van a ver que esto de aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Si esto tiene valor de 1, entonces te va a tener valor de 0. 1 por 0, igual su contraparte, pues eso siempre va a ser 0, ¿no? Lo mismo va a ser en esto. Entonces, lo que sobrevive nada más esto. Esto es algo muy sencillo, pero se ve entonces, sin necesidad de momento de hacer la tabla de verdad, podríamos llegar, ¿no? Y ustedes ya a lo mejor saben en una tabla de verdad cómo representar esta suma, cómo representar el producto, pero ahorita vamos a dejarlo así nada más con el pura álgebra. No es una álgebra muy complicada, ¿no? En realidad, si se fijan, aquí fue muy sencillo. Este de otro, que es el que se les quiero dejar de tarea, también lo podríamos checar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo lo que puedo ver, bueno, aparentemente, yo estaba revisando aquí, tengo este que se repite con este. Entonces lo podría factorizar. O tengo este que se repite con este. Entonces dije, voy a hacer el primer paso y ya se los dejo el resto para que lo hagan ustedes, ¿no? Entonces factorizo x3 negada, x3 negada, y entonces me va a multiplicar a x1 más x2 negada. Más, eso es de los primeros dos que tengo. Aquí en este caso tengo x3 solita, x3, que está multiplicando a x1 más x2 negada. Negada. Bien, esto nada más estamos trabajando ahorita del lado izquierdo. Y entonces, ya como parte de la tarea de ustedes, que vean cómo podemos ahora, qué podemos hacer. Mira, si se fijan, aquí tengo este valor y tengo este valor de aquí. Pues a lo mejor yo también podría factorizarlo. Podemos factorizar ese y ver cómo me quedaría este con este de acá, ¿no? Este van a dar un paso más a que llegan. Y luego tendrían que ir trabajando con esta expresión, ¿no? A lo mejor directamente no llegamos así de fácil como llegamos a esta que luego se veía que ya era igual a esto de acá. A lo mejor aquí tienen que retrabajarlo. Por ejemplo, aquí tienen x1, podrían a lo mejor este x1 factorizarlo y me va a quedar x2 con x2 negada y esto de aquí lo podemos luego trabajarlo. Inténtenlo nada más como un ejercicio con base en la acción, en las propiedades que escribimos en el pasado, si se fijan, solamente esta álgebra, ¿no? Y ir respetando estas sumas cerradas, estas multiplicaciones cerradas, ¿no? Inténtenlo nada más como ejercicio, si no igual, bueno, ahorita lo voy a dejar así para que no les adelante la respuesta, pero si no les subo la respuesta, digo, para que no tengamos problemas si con Excel lo resuelven o no, les subo la respuesta, intenten no verla, sino hasta que lo hayan intentado, ¿no? Entonces déjenme, lo dejo hasta aquí, pero eso va a ser lo importante, ¿no? Que podamos nosotros, por ejemplo, ahorita nada más viéndolo como un ente matemático, podemos escribir la relación entre expresiones y todo está muy bien detallado, ¿no? Entonces ahora sí, la parte interesante, ¿no? Todo esto de lo que platicamos, ya tenemos el sistema de numeración, ya tenemos estas propiedades que nos sirven para hablar sobre estos binarios, numeración binaria. Entonces ahora, ¿cómo nos lo llevamos? ¿No? Hay que aterrizarlo a lo que nos interesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hacer una relación de los circuitos eléctricos con todos estos valores que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en un interruptor abierto o cerrado. Es decir, que cerramos el circuito, vamos a tener paso de corriente, abrimos el circuito, no tenemos paso de corriente, ¿no? Si lo tenemos abierto, por ejemplo, entonces voy a tener un estado igual a 0. Si cierro el circuito, voy a tener un estado igual a 1. Vamos a poner un switch nada más como para hacerlo interesante, que podamos abrir y cerrar. Exactamente así lo vamos a denotar, ¿no? Y entonces, pues podemos ir viendo de esta manera, ¿no? Yo podría establecer una función muy simple si quieren, pero es una función. Vamos a llamar, como tengo un LED, le llamamos una función L.
Y entonces el estado o el valor de la función va a depender del estado del switch. Si yo, por ejemplo, le asigno un valor de 1, a lo mejor el LED prende, se cierra el circuito. Si le asigno un valor de 0, abro el circuito y entonces el LED no prende, ¿no? Entonces se ve claramente que esta función sí depende del estado de X. Es una función lógica, solamente tiene dos valores, 1 y 0, y dependemos de la variable de entrada. Esa es la que yo voy a controlar, ¿no? Eso es lo que me está interesando. Digo, ahorita nada más como para establecer lo que vamos a estudiar ahorita, ¿no? Y entonces ahora sí, por ejemplo, podríamos poner dos switches, nada más para complicarlo y sea interesante. En este caso, por ejemplo, me va a interesar cuándo prende el LED y cuándo no prende el LED. Ya sabemos que si queremos que prenda el LED, que haya una corriente circulante, entonces necesitamos que los dos estados, los dos switches, estén prendidos en estado 1, por ejemplo. Entonces, el LED estará prendido si X1 es igual a 1 y X2 es igual a 2. Como habíamos visto con las propiedades que estuvimos escribiendo, pues esto lo podemos poner de esta manera, ¿no? Como un producto, en donde eso va a ser 1 siempre que los dos sean iguales a 1. Cualquier otro de los casos va a ser esto igual a 0, ¿no? Entonces, esto lo podemos llamar, como necesitamos que este esté prendido y este esté prendido, pues le llamamos, así en un destello de creatividad, le llamamos y, o pues con su nombre en inglés, AND, ¿no? Entonces se ve claramente que aquí ya tengo un circuito que me empieza a relacionar las propiedades que yo ya estuve viendo para esta cosa que se le ocurrió al señor Bull establecer, ¿no? Entonces tenemos cuando tenemos los switch en serie. Tenemos los switch en paralelo. En este caso, pues también tenemos más opciones, ¿no? Si yo quiero que el LED prenda, pues la corriente se puede ir por X1, bueno, por el switch perteneciente a X1, o en su defecto la corriente se puede ir por el switch de X2. Entonces ya no necesito que los dos estén activos para que tenga el LED prendido. Basta con que uno de los dos, o X1 esté prendido, o X2 esté prendido, ¿no? Entonces, L es igual a 1 si X1 es igual a 1 o si X2 es igual a 1, ¿no? Cualquier otro de los casos, L es igual a 0, ¿no? Entonces, como le estamos poniendo un O, vemos también las propiedades que revisamos, que ya teníamos establecidas, pues se ve que puedo utilizar esta propiedad, ¿no? Que ya tenía. Y eso, pues, como exactamente igualito que el pasado, ¿no? Como lo estuve diciendo, como queremos que uno u el otro esté prendido, pues le llamamos OR. Entonces, yo estoy viendo que ahora tengo esta equivalencia de los circuitos con el álgebra de Boole que yo ya había establecido. Entonces podemos ver que a lo mejor me sirve esa álgebra para entender estos circuitos que nada más tengo con estados de unos y ceros. Y también los podemos combinar. En este caso, por ejemplo, pues yo, si quiero que el LED esté prendido, yo sé que necesito que este esté prendido o este esté prendido y este de acá esté prendido, ¿no? Entonces, tal cual como lo establecimos, pues yo puedo poner mi función L, que ahora depende de 3 variables, de esta manera, ¿no? Yo sabía que como lo establecí ya hace rato, este es un OR, con las propiedades que estuvimos viendo, pues lo puedo representar con esa suma en la álgebra de Boole, y este va a ser un I. En este caso, lo puedo poner como una multiplicación, ¿no? Y entonces ahora sí tenemos esta expresión que me está denotando todo lo que yo puedo tener, ¿no? O prendo este, o prendo uno de ellos, y prendo este, o no lo prendo, como sea. Todos esos estados los voy a poder revisar aquí. Como también ya habrán visto, como ya checaron, pues podemos revisar exactamente cuál es el valor de esta expresión con la axioma, con las propiedades que tenemos a través de los axiomas, o podemos establecer a lo mejor una tabla de verdad que nos permita revisar más fácilmente. Lo bueno de las tablas de verdad, por ejemplo, es que tenemos explícitamente todas las opciones que se pueden encontrar, ¿no? Si este está prendido, si este está apagado, si este ahora está apagado, este está prendido, si este está prendido, este está apagado, todas las opciones que queden. No tenemos que enlistarlas todas de forma exhaustiva. Pero pues el problema que digo, es lo bueno que tiene es que rápidamente yo veo todos los estados. El problema es que, como se imaginarán, si yo tengo muchas switch, por ejemplo, en este caso, pues va a tener un montón de opciones, ¿no? Entonces podría ser rápidamente que se nos hagan tablas enormes. Es el problema que tiene. Aunque como para empezar el estudio, pues es simple, ¿no? Yo supongo que casi todos en la prepa llevan prepa, entonces, digo, casi todos en la prepa llevan lógica, y entonces ahí seguramente hicieron un poquito más de revisión, ¿no? De ver estas tautologías y, bueno, todas esas cosas que se ven en la prepa, ¿no? A ver si unas funciones son verdaderas, si siempre son verdaderas, si siempre son falsas,
ese tipo de cosas, ¿no? Que podemos, otra de las cosas en otro campo que se desarrolló, pues nos lo podemos llevar aquí y ver que efectivamente podemos complementar los conceptos que estamos viendo en este caso, ¿no? Entonces ya tenemos cómo empezar a relacionar todo lo que estuvimos discutiendo en la primera hora con estos circuitos, ¿no? Todavía no sabemos qué son, pero parece ser que sí, ¿no? Nos falta la inversa que habíamos definido. Aquí, por ejemplo, entonces yo puedo definir el estado del LED con este switch, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, que activo este de acá, si activo el switch S, pues la corriente va a venir por acá y como aquí ya voy a tener continuidad, pues la corriente se va a venir por acá y se va ya directamente a tierra, ¿no? Entonces en ese estado el LED no prendió porque la X estaba encendida, ¿no? Tenía un valor de 1, entonces el LED tiene un valor de 0. Si yo lo apago, es decir que interrumpo la comunicación aquí, entonces la corriente no le va a quedar más que irse por acá y entonces en ese momento el LED prende. Entonces, una forma muy simple de identificar si X es igual a 0, L es igual a 1, si X es igual a 1, L es igual a 0, ¿no? Tenemos esta forma, aquí me faltó una rayita, tenemos esta forma de denotarla con esta tilde, con el apóstrofe, con el símbolo de admiración cerrado, diferentes formas, ¿no? Nada más es cosa bueno, de que lo tengamos claro. La cosa es aquí que nos está estableciendo la negación, ¿no? Si X es 1, L es 0 y viceversa, ¿no? Entonces, ahora sí, de las compuertas principales que vamos a trabajar, existen muchas otras, bueno, otras funciones, ¿no? Déjenme no utilizar todavía compuerta. De muchas funciones que todavía podemos utilizar, estas van a ser a lo mejor las más simples con las que primero podemos empezar a tener contacto. Ahí, la O y la negación o inversión que tenemos aquí, ¿no? Son las tres con las que vamos a empezar a trabajar. Y entonces, como platicado, ¿no? Podíamos tener todas estas cosas que estuvimos viendo, pues las podemos a lo mejor poner de manera resumida, entre comillas, en unas tablas, ¿no? Que ya ustedes las han trabajado. De las propiedades que ya enunciamos, pues podríamos decir, ¿qué pasaba cuando X1 y X2 era igual a 0? Bueno, había casos en donde la multiplicación me decía que tenía este comportamiento. Y había otros casos en donde yo había puesto que si yo sumaba, tenía este comportamiento, ¿no? Entonces, simplemente las propiedades que tenía ya, me las llevo y las resumo aquí, ¿no? Puedo hablar sobre el OR y puedo hablar sobre las compuertas, ¿no? Y O, ¿no? Aquí pongo una tabla de 2 variables, aquí pongo una tabla de 3 variables para que se vea que luego se hizo bastante más grande, ¿no? Ya no hablemos de 4, igual, ¿no? Entonces vamos a tener que el número de entradas, ya me perdió acá, va como así, ¿no? O sea, hoy tenemos 4, luego la siguiente tenemos 8, la que sigue vamos a tener 16 renglones y ya ni se diga, ¿no? Si metemos una quinta variable, pues ya es irrealizable, ¿no? Tendríamos que hacer un montón de entradas y ya se vuelve tedioso y se vuelve a lo mejor complejo, tenemos más fuentes de error, ¿no? En ese aspecto, digo, las tablas de verdad son buenas porque, les digo, fácilmente vemos qué valor da, pero en estos aspectos luego es mejor tener la parte algebraica, porque rápidamente en una línea podemos establecer todas las condiciones, ¿no? Entonces, bueno, esas es las tablas que podemos ver. Y entonces, pues bueno, ya tenemos que podemos tener circuitos que podemos ver de esta manera, y entonces pues hay que tener una representación, porque bueno, ya tenemos estas operaciones, tenemos que tener su representación también, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, por denotarlas de alguna forma, vamos a decir, bueno, cuando yo tenga una multiplicación que yo le llamé I, vamos a ponerle con este simbolito redondo. Cuando tenga la suma, que yo la llamé OR, vamos a llamar con este más como piquito, ¿no? Y que sería la negación, ¿no? En realidad, bolita de aquí es lo que nos está siempre negando, ¿no? Le ponemos con triangulito y bolita, pero la bolita la vamos a poder desplazar a cualquier lado, ¿no? Podríamos ponerla, por ejemplo, aquí también. Yo no la voy a poner, pero se podría, ¿no? Yo puedo poner una compuerta I o AND y poner aquí una bolita, ¿no? Y entonces ya le estoy como una compuerta I negada, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Obviamente aquí se las pongo nada más con 2 variables, porque bueno, fue la primera tabla que vimos y es simple de escribir, pero aquí les pongo que, bueno, no hay nada que nos impida tener todas las entradas que querramos, ¿no? Y va a ser exactamente el mismo comportamiento. Si yo estoy multiplicándolas, pues será la multiplicación de todas ellas, ¿no? Y ya sabemos que como este es un I, necesitamos que para que la eneada de entradas tenga una salida igual a 1, en este caso, o que sea verdadero, necesitamos que todas sean iguales a 1. En este caso, igual en una OR, que tenga una eneada de entradas, sabemos con que una
sea igual a 1, ya mi salida va a ser igual a 1, ¿no? Seguimos reciclando todos los conceptos que ya habíamos revisado, ¿no? Y podemos empezar a combinar. Es que no lo voy a quedar aquí para no hacerlo tan largo y no andar tan correteado. Igual, luego le seguimos. Pero entonces yo podría empezar a combinarlas, como ya vimos en el otro sistema, ¿no? Podríamos tener, por ejemplo, este de aquí, que yo tenga un circuito en paralelo, un circuito en serie, yo quiero denotarlo de esta manera, bueno, ya sé que lo puedo denotar de esta manera, pero también podría denotarlo con las compuertas que ya establecí, ¿no? Que con las relaciones que yo di, la podría poner de esta manera, ¿no? Entonces podría poner con un OR, esta o esta, y esta, ¿no? Entonces ya sabemos que tenemos que ver las entradas. Este puede tener valor de 0, este puede tener un valor de 1, y este tendrá también valor de 1, por ejemplo, por poner cualquier valor, y entonces ya tendríamos que ver, como este es un OR, si este es 0 o este es, este es 0, pero como este es 1, este va a tener salida de 1. Este va a tener salida de 1. Y entonces como mi compuerta I tiene 1 y 1, ya sé que para que las dos la salida fuera verdadera, necesito que las dos entradas fueran verdaderas, entonces esta tendría salida de 1, ¿no? Entonces ya podría ir estableciendo. Y podemos ir teniendo todas las opciones, ¿no? Podríamos poner ahora qué pasaría si aquí le pongo un 1 y un 0. Ahora que aquí si le pongo aquí, pues a lo mejor otro 1. O qué pasa si ahora le pongo un 0. Ese tipo de cosas, ¿no? Se va haciendo un poco más complejo, ¿no? Nada más es que ir viendo las salidas. Pero mi representación la tengo algebraicamente así, ¿no? Aquí vamos a tener dos conceptos que tenemos que estudiar, ¿no? Por ejemplo, en un caso, yo puedo tener el análisis. El análisis va a ser que, por ejemplo, yo tenga mi ecuación o tenga mi circuito y yo quiera llegar a la ecuación. Entonces ya la analizo, veo qué está pasando como hicimos en los casos pasados y entonces vimos que, por ejemplo, a través del análisis pudimos llegar a esta ecuación y ya podemos representar un montón de cosas, aplicar axiomas o propiedades de las que ya revisamos y podríamos a lo mejor simplificarla en algunos casos, lo que sea. Ese es el análisis. También tenemos la síntesis en caso opuesto. Si yo, por ejemplo, parto de una ecuación y yo quiero llevarla a un circuito, pues voy a tener que sintetizarlo, ¿no? Entonces igual, ¿no? Yo podría partir, ya que aquí tengo una suma que yo puedo entender como un OR, tengo una multiplicación que puedo entender como un AND, y entonces vamos a ver qué compuertas tengo que ocupar o qué símbolos de aquí tengo que ocupar para ir implementando la función a la que yo había llegado, ¿no? Eso va a ser como que lo que nos va a interesar, ¿no? Por un lado puedo hacer análisis y por un lado voy a hacer síntesis, ¿no? Dependiendo de lo que estemos analizando. Y tenemos sistemas tan complejos como ustedes se les imaginen, ¿no? Nada más que, bueno, es ir viendo un poquito más en detalle cómo es que se va a ir viendo. Déjenme lo dejo hasta aquí porque sí, no quiero hacer la sesión mucho más larga porque sí, pedagógicamente hablando no es nada útil. Déjenme lo dejo aquí igual y le pido a Michelle que me dé chance de unos minutitos nada más para terminar. De todos modos, yo les subo toda la presentación el día de hoy, nada más para que vean más o menos qué nos faltaba. Y quería revisar con lo que estamos viendo, bueno, como ven, me faltaban algunas cosillas. Pero déjenme nada más para terminar el día de hoy, estas dos diapositivas finales que quería que revisaran. Aquí, por ejemplo, para la siguiente sesión, que creo que va a ser algo bastante útil, descarguen y ejecuten este programa, ¿no? El Logisim es un programa para simular circuitos digitales y se puede hacer tan complejos como el que tenemos aquí, ¿no? Entonces instalan, es un programa muy chiquito realmente, se jala sobre Mac, sobre Windows, sobre Linux, lo que ustedes quieran, y jueguen si quieren, ¿no? Y van a ver que tienen una serie de herramientas por acá, pueden jalar los dispositivos. Para los que no lo hayan utilizado, por ejemplo, puede ser que sea alguna herramienta interesante, en lo que regresamos bien a la parte presencial, ¿no? Ya donde ya podamos utilizar, ir jugando con los circuititos, ¿no? Ahorita esto es lo que podemos utilizar para empezar a ver qué es lo que quería ver, pero si no lo vemos el próximo martes. Por ejemplo, este circuito que tengo aquí, que se ve mucho más complejo de lo que hemos visto, que lo simuláramos en el Logisim y ver que si yo le pongo un 1 aquí, un 0 acá, cómo se va saliendo la salida y ese tipo de cosas. Que vea que tiene sentido todo lo que vamos a ir desarrollando. Eso por un lado. Luego, por otro lado, ya nada más como porque ya lo subí para que quede ahí guardado. Como les decía, aquí necesitamos siempre saber por qué suceden las cosas como suceden, ¿no? Y por qué lo que puedo yo representar es por qué, por ejemplo, las compuertas funcionan básicamente como funcionan, ¿no?
ustedes, como también les comentaba al inicio, ya tienen los diodos y los transistores bien entendidos, ¿no? Entonces, lo que les subí en el Classroom es un archivo donde pueden checar, por ejemplo, cómo se puede implementar una compuerta lógica con transistores. Los transistores ya sabemos cómo se ocupan, entonces ahora veamos. Porque sí, no, o sea, a mí lo que me da, por ejemplo, al inicio, mucho ruido. Ok, o sea, yo entiendo que algebraicamente 1 más 1 es igual a 1, pero ¿cómo es que la compuerta, al meter dos unos, me sale un 1? O 1 y 0 me da un 0, cosas por el estilo, ¿no? ¿Por qué se comporta como se comporta? Yo sé cómo funcionan los transistores, los diodos, resistencias, capacitores, pero ¿por qué yo los meto y tengo este comportamiento, ¿no? Más allá de la parte algebraica, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos aprovechar la siguiente hora para que revisen, bueno, cuando tengan un tiempo. Entonces, vean cómo podemos utilizar los transistores para hacer estos switches que entonces me van a permitir ver cuando tenga el comportamiento de una compuerta AND con una compuerta OR o cuando tenga el NOT, ¿no? Entonces, para que lo vayan checando y que todo, entonces, como físicos que somos, pues ya sabemos exactamente cómo funciona, ¿no? No tenemos nada como caja negra. Es lo que nos interesa mucho aquí, ¿no? Más allá de cómo se ocupa, ¿no? Digo, ese nada más es como un paréntesis que nosotros podamos, pues por lo menos hasta para una plática cuando los inviten a las cenas familiares, que puedan platicar cómo se hacen las compuertas, ¿no? Y que ustedes sepan bien que todo está bien justificado, ¿no? Y ya después nada más nos seguimos utilizando las compuertas sin problema, ¿no? Pero que sepamos que está todo explicado. Bien, déjenme lo dejo hasta aquí, luego porque no quiero hacer la sesión tan larga y que puedan ir a pues, descansar de la computadora antes de su siguiente clase. Entonces, si no hay dudas de lo que vimos un poquito correteado aquí, nos vemos el próximo martes. Les digo, le voy a pedir a Ishel que me dé unos minutos de la siguiente clase. Y terminamos esta presentación, que en todos modos se la subo. Y bueno, ya después seguirán ustedes con las otras, pues, las otras cosas que tenemos que revisar, ¿no? Como simplificación, ese tipo de cosas que lo vimos algebraicamente, pero todavía nos falta mucho, mucho más para simplificar circuitos y poderlos llevar a sintetizar, ¿no? Que es lo que nos va a interesar en esta clase. Bueno, si no hay dudas, nos vemos el próximo martes. Muchas Gracias, gracias. profesor. Hasta luego. Gracias. Adiós. Nos vemos, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.